¿Qué has hecho del pueblo? Buenos días, comienza Universo Chaqueño aquí en Radio Walsh 102.7 MHz. Nos pueden seguir por radiowalsh.com.ar y también pueden mandar mensajes al 3625 166 836. Repetimos 3625 166 836 para llevar su propia opinión sobre los temas que tratamos en Universo Chaqueño, que sabemos, como siempre decimos, es un programa con una mirada local sobre la realidad internacional, regional y local, y nos parece importante que nos animemos a pensar el mundo con ojos tiroleros. Me parece importante que esta radio socioeducativa, que depende del Instituto de Educación Superior Rodolfo Walsh, se anime a pensarnos a escala universal o a escala planetaria, porque nos parece que el planeta es nuestra casa y eso nos obliga a tener un esfuerzo en el pensamiento. Siempre arrancamos con la realidad internacional y como para no perder, digamos, esa perspectiva, les decimos que todo sigue más o menos igual en lo que respecta a la guerra en Ucrania, con el agravante en estos días que no hemos estado al aire de la complicación que hay por el acuerdo de granos que se ha caído. Solamente Putin ahora le va a mandar a países africanos granos en forma gratuita para su sustento, que era la mayor preocupación de esta guerra, que llegaba producto de este conflicto, la imposibilidad de que África accediera a granos en forma o gratuita o a un costo insignificante. Y bueno, Putin le garantiza a los países africanos continuar con el suministro gratuito de granos, pero Moscú ha endurecido su posición con respecto a Occidente. Había un acuerdo antes con dejar salir los granos de Ucrania hacia Occidente, y debido al recrudecimiento de la guerra y a las sanciones de Occidente en forma permanente hacia Rusia, Rusia ha dicho basta, y en ese sentido no va a suministrar el acuerdo de granos más desde los puertos ucranianos para la salida por el Mar Negro. Por lo tanto, la situación está harto complicada para lo que sea la inflación, el acceso a alimentos en Europa. Se ha complicado en sobremanera, y la contraofensiva que con bombos y platillos había anunciado Occidente desde los Estados Unidos hasta el presidente de Ucrania, contundentemente dice Rusia que ha fracasado ese intento. Las posiciones no han podido moverse. De esa manera nos parece importante que tengamos una perspectiva con respecto a lo que está sucediendo en el conflicto. En el conflicto que, como siempre decimos, fue propiciado, empujado y organizado por los Estados Unidos, sus intereses geopolíticos y económicos. Por un lado, dividir de nuevo al mundo en dos grandes bloques, donde ellos lideraran un mundo que se iba hacia la multipolaridad. Estados Unidos quiere recuperar un mundo bipolar y ellos quieren ser los líderes de Occidente. De esa manera empujaron a la OTAN a acorralar a Rusia para forzarlos a reaccionar y tener una guerra. Una guerra que el único país que está ganando con esta guerra es Estados Unidos. Es el único país que a través de su industria armamentista está ganando y se ha convertido ahora en proveedor de energía para toda Europa. Debido a este conflicto, le han cortado el suministro que normalmente hacía Rusia hacia los países europeos. Creemos que Rusia, como siempre decimos, no le quedó otro camino, pero la Comunidad Europea sí tenía otro camino y eligieron el de la subordinación a los Estados Unidos. Nos parece un error
absolutamente importante. Pero bueno, les decía que estamos en tiempos bastante complejos, en tiempos a escala planetaria complejos, fundamentalmente por el calentamiento global. Me parece que no hay desde los líderes del mundo una clara dimensión de la crisis climática. Hay una subestimación o hay digamos, un desdén por el análisis de las consecuencias del cambio climático. Y creo que es muy importante esto porque, si bien es cierto, tiene su escala planetaria, no hay en cada región una conciencia real de lo que está pasando. La noticia que sacudió hace un par de días fue que una superficie de hielo grande, como toda la República Argentina, escuchen bien esto, como toda la República Argentina es grande, así de grande, un bloque de hielo desapareció de la Antártida Argentina. Ese bloque de hielo, normalmente que se desgrana en verano y se constituye en invierno, en este invierno no hubo ninguna constitución. Debido a las altas temperaturas en este invierno, no hubo reconstrucción de los hielos de la Antártida Argentina. Esto es muy grave porque esto se suma, obviamente, a los incendios que está habiendo en los humedales, se suma a el retroceso de los glaciares en la cordillera, a la situación conflictiva por la sobreexplotación del litio en las salinas en la cordillera. Nos parece que no hay una dimensión real y ya tuvimos hace poco tiempo en Irán 66 grados de sensación térmica, pero lo que también pasó en esta semana pasada fue que en el desierto de Sonora, en México, hubo una temperatura de 80 grados 6 décimas. Temperatura, no sensación térmica. Temperatura, grados Celsius, 80 con 6 décimas, casi 81 grados de temperatura. O sea, un ser humano, aún a la sombra, en ese lugar, no puede vivir. Se muere en la intemperie. Y esto está pasando y tenemos que Uruguay se quedó sin agua. Tenemos claros indicios de que el mundo está yendo hacia un abismo y tenemos este invierno cálido. Andamos en manga corta, transpirando en pleno invierno. No entiendo cómo siguen los desmontes. Y aunque nos afecte a Tirol y a toda su actividad económica, no entiendo cómo siguen desfilando camiones de árboles por las rutas. No entiendo. Realmente es increíble que se siga desmontando. Trascendió en Diario Norte estos días también que se sigue desmontando con cadenas y se estiman en 1000 hectáreas por día que se desmonta. O sea, aún a riesgo de que esa información sean 1000 hectáreas, sean 500 o sean 200 por día, sean falsas, no me importa, digamos, me parece que lo vemos en las rutas, uno se estaciona en una estación de servicio y ve pasar los camiones con rollizos. O sea, no puede pasar esto. O sea, nos vamos a suicidar. Estamos jugando a la ruleta rusa, pero estamos cargando cada vez el tambor con más bala. O sea que nos vamos a volar la cabeza nosotros solos como especie. No podemos seguir con los desmontes. No podemos seguir con la basura del monocultivo de la soja. No podemos seguir produciendo en este esquema, no podemos seguir produciendo la carne como producimos, no podemos tener la industria como producimos consumiendo agua potable. No se puede seguir desmontando, no se puede seguir desmontando. Ni siquiera vamos a hablar de que nuestros nietos no van a ver otro planeta. Quizás nosotros no veamos nuestro planeta. En 20, 30 años quizás estemos ante el fin de la especie, porque la escasez de agua en todo el planeta se está produciendo ahora. Ya no es una promesa de los científicos, ya es una realidad. Tampoco es una predicción o una visión de nuestros pueblos indígenas que nos decían, cuidemos la casa propia. Y ayer fue el Día de la Pachamama. Y ayer creo que Argentina debería tomar conciencia de esto y por suerte en nuestra localidad, en nuestro humilde Puerto Tirol, cada vez se suman más adhesiones al festejo del Día de la Pachamama. Y en ese sentido, quien nos acompaña siempre en los controles, Meli Blanco, a quien estamos absolutamente agradecidos y de paso agradezco al equipo de la radio, a Celeste Martínez, a Bea Aquino, a Vignaí Escarpe en la producción general,
Agradezco a todos los que colaboran con esta radio. Meli es parte también de la Fundación Wocó, que organiza desde hace algunos años el Festival de la Pachamama, que antes estaba como parte del encuentro de muralismo, y ahora forma parte ya de un evento anual donde participa toda la comunidad, además de autoridades, funcionarios y demás, pero lo importante es que la comunidad se apropió de este evento y ayer vivimos una experiencia maravillosa, así que le voy a dar la palabra a Meli Blanco, quien fue una de las organizadoras de este evento como parte de la Fundación Wocó, que encabezan Quique Yorgui y su compañera Mary, de los cuales nos sentimos orgullosos los tiroleros de que sean parte de nuestra comunidad. Buenos días, Meli. Quisiera que un poco nos cuentes lo que fue la jornada maravillosa que vivimos ayer. Buenos días, Gary. Bueno, muchas gracias. Así como lo contaste, con mucha participación en un momento. Al final dice Mary que, bueno, sí, ya nos empieza a quedar chico el espacio para estas actividades. Sí, fue no fue un festival, digamos, en el marco de los encuentros siempre se hace el Festival de la Pachamama y la Caña con Ruda y cuando se empezó a trabajar en lo que es el encuentro en forma de bienal, bueno, había un año en que quedaba sin poder realizarse y la comunidad pedía, entonces, bueno, sobre todo coincidió con el tiempo de pandemia y demás, que bueno, a pesar de no haber encuentros, cuando no se realiza, digamos, la bienal, se mantuvo la celebración y siempre se mantiene con cada vez más participación y con cada vez más comprensión de qué se trata, porque estamos hablando de una celebración que no es nuestra, digamos, que no es propia de nuestro territorio, de nuestra cultura más cercana, porque sí se realiza en muchos lugares de la Argentina, pero no acá en Chaco. Y la verdad es que cada vez la gente comprende más, vas con sus propias ofrendas, siempre hay ofrendas que se preparan desde la fundación, pero la gente lleva lo que quiere ofrendar, lo que quiere devolver, lo que quiere agradecer o lo que quiere pedir a la tierra, y también cada vez resuena más esto que decías de reflexionar, de pensar sobre este cambio climático y sobre este llamado de la tierra que ya no podemos hacer oídos sordos y tenemos que empezar a pensar. Lo de ayer fue una fiesta increíble, si bien no fue la fiesta de la Pachamama que se hace en el marco del encuentro, sí hubieron artistas, bueno, increíbles, las voces de las chicas de la fundación que participaron ayer, nosotros, la verdad que nos llena mucho de orgullo, Ornella, Yasmín, Valentina, y bueno, los profes, Aníbal, Seba y Pablo, que siempre están presentes y bueno, no iban a estar ausentes un día como ayer. Estuvieron participando, bueno, las chicas de la biblioteca, la Academia Flor del Apacho, y fuera de lo que es la participación o un momento en escena, un montón de artistas que estuvieron dando vuelta, conversando, charlando, docentes, vecinos, autoridades. Desde la radio pudimos a través de la radio abierta conversar con algunos de los que se sumaron. Bueno, iniciamos el momento de entrevistas con el diputado Hugo Ságer, y actual candidato a intendente acá de Puerto Tirol. También pudimos hablar casi al final con Marta Soneira, con la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, que se pudieron sumar, pero casi terminando lo que fue la mañana. Y durante la tarde los estudiantes del Taller Integral de Artes, que son los más chiquititos de la fundación, también hicieron sus ofrendas y cerraron el ritual, digamos, en horarios de la tarde con los alumnos de la fundación. Así que recién a la tardecita culminó la jornada de ofrendas a la Pachamama. Bueno, y no nos podemos olvidar también de la participación de nuestra querida Bea Aquino, que salió desde Buenos Aires, porque también nos dio el espacio, al igual que la biblioteca, sí. Nos cedieron el espacio y bueno, y nos reconfortó el alma escucharla con ese temperamento que tiene y esa vocación, a pesar de que está con algunos problemas de salud y está enfrentando estoicamente. Realmente disfrutamos, ¿no, Meli, recibir la voz de Bea? La primera palabra de Bea ya te levanta el ánimo, ya el tono con el que ella siempre comienza sus programas, sus conversaciones, su charla con cualquier persona siempre es como, bueno, como, no sé si es más efectivo que todo el saumerio ese que respiramos ayer. Creo que la voz de Bea y
y la calidez que ella tiene es única y la verdad que también fue como muy emotivo en ese momento en el que todo en un punto se tornó reflexivo, digamos. Exactamente, bueno, porque Tu Vida Vale, el programa de Bea Aquino en nuestra radio, es un programa eminentemente humano en esto de recuperar la humanidad, el respeto por la madre tierra y demás. Nos parece importantísima la presencia de Bea, que haya podido salir al aire, una caricia a nuestro corazón también de saber que ella que trabaja sobre la prevención, tratamiento y abordaje de los consumos problemáticos, sea parte de nuestra programación y que haya podido salir ayer desde Buenos Aires en vivo. Ella veía las imágenes que nosotros transmitíamos en vivo a todo el mundo a través de YouTube. Y estaba conmovida yo también de poder participar, aunque sea de esa forma virtualmente, con esa pequeña fiesta de la Pachamama o ese pequeño festejo de la Pachamama, que como bien dice Meli, la tenemos importada en la región de los pueblos andinos, pero que también le sumamos a nuestra propia idiosincrasia guaranítica con lo que es la caña con ruda. Es decir, la caña con ruda guaranítica de nuestra región no pudo estar ausente, así que tuvimos una campaña de vacunación masiva ayer en la Fundación Wocó, donde nos pudimos poner en muy pocos minutos la primera, la segunda y la tercera dosis, como para estar vacunados por el resto de un invierno que no viene con los fríos tradicionales, quizás Pero sea por más las benévolo dudas, no en las sé si es tan enfermedades. bueno este invierno, así que con más razón quiero hacer un destacado ahí en ese momento porque el que hace las cañas con rudas, que ayer probamos, que para mí son las más ricas, porque yo me acuerdo cuando me daban caña con ruda antes, que era una cosa asquerosa, horrible. Bueno, no, esta caña con ruda es muy rica, la hace Nando González, que es escritor y poeta de Puerto Tirol, estuvo también ayer compartiendo en la mañana. Es la más rica, ahí era un convite, pero él también la produce, la vende, así que todavía los que no la conocen deberían probar porque es muy, muy rica, además de lo que implica la tradición, realmente es rica para tomar y no le saca un poco el amargor de la ruda. Y bueno, fue muy importante ver, por supuesto que siempre las agrupaciones o los colectivos culturales de Puerto Tirol estuvieron presentes, artistas individuales estuvieron muy presentes, también la producción de vegetales en forma orgánica también estuvo, programas del gobierno de la provincia vinculadas a la producción, también frutihortícola estuvieron presentes, del ambiente también, porque nos parece indispensable en este esquema de la protección de nuestra casa grande, el planeta. Nos parece importante que el Estado también asuma políticas públicas de defensa del ambiente, que a veces no se llevan tan bien con los organismos digamos, de difusión de la industria o de medios de producción que son agresivos para el planeta, ¿no? En aras del desarrollo económico, muchas veces se deja para más adelante la protección del planeta, y me parece, Meli, que lo de ayer fue un mensaje contundente de toda la comunidad trabajando también con el Estado. Bueno, eso destacaba Analía Rach, junto con Marta Soneira, que venían de hacer diferentes actividades en la mañana. Y bueno, y Analía hacía como ese mea culpa, esa responsabilidad de que ahora ellos están, por ejemplo, recorriendo diferentes proyectos y demás. Y decía, acá falta perspectiva ambiental, muchas veces por desconocimiento, pero sobre todo porque jamás o nunca se hizo hasta el momento nada con perspectiva ambiental, y bueno, es hora en algún momento de arrancar. Y bueno, eso lo que nos decía es que están trabajando y que es un trabajo difícil porque justamente se contraponen muchos intereses, pero hoy ya es una necesidad que no se puede escapar, y bueno, obviamente los que están en el gobierno tienen ese desafío y de poder llevarlo adelante. Y con respecto a Marta Soneira y a todo el Ministerio de Ambiente, no me acuerdo bien el nombre porque es bastante largo el nombre del ministerio, junto con organizaciones y junto con las madres originarias, la Fundación Wocó está trabajando en un proyecto que se llama Sanarte, que es Sanar Cultivando la Salud. No sé si viste que en el frente de la fundación hay como una especie de sala nueva, Sí. que se está construyendo. También, bueno, ahí tuvo mucho que ver el Instituto de Vivienda, que también dio una mano, el proyecto Vamos a Asomar.
Lo que va a hacer ese lugar es un espacio de exposición y venta, bueno, de algunos productos artesanales, digamos, de la fundación, pero sobre todo de productos medicinales que se realizan en conjunto con la Organización de Madres Originarias, que son remedios de la naturaleza. Que ayer se habló mucho de este tema, lo mencionaba también el diputado Ságer en su entrevista, conocimientos ancestrales que vuelven, que en un momento parecía que estaban enemistados con la medicina científica, por decirlo así, y que ahora empiezan a ir de la mano. Y cuando yo lo escuchaba, que él conversaba con vos, a mí me venía mucho a la cabeza, porque vuelvo con esto siempre, yo desde que soy madre sigo muchos especialistas, muchos médicos, y hay un montón de neumonólogos reconocidos que están haciendo también trabajos con Ayurveda, que están hablando, vuelve lo más sano. La Y cultura la cultura ancestral. ancestral se empiezan a como amigar, y está buenísimo porque... Exactamente, porque muchas de esas creencias y sobre todo saberes, porque atrás de la palabra creencias a veces hay un tema de como que superstición y demás, ¿no? Pero si hay algo que le erró la Iglesia Católica cuando empezó la evangelización, fue la de desechar los conocimientos preexistentes. Obviamente la cultura también la desecharon, sus lenguas y demás, y presionaron para que dejen sus costumbres, sus saberes, porque hay saberes ancestrales en nuestra región que se han perdido producto de esta forma de conquista de Occidente, de estas nuevas tierras, de desechar las culturas preexistentes. Y me parece que fue una equivocación en el tiempo y que hoy se empieza a reconocer que esa sabiduría, esos conocimientos, son más que una creencia, sino que hoy la ciencia está probando, y de hecho la medicina occidental, que tanto quiso desechar a las médicas de ayurvedas y demás, absorben todos sus medicamentos de las plantas medicinales que ya utilizaban los pueblos indígenas. O sea que, si bien es cierto, hay conocimientos nuevos desarrollados por la ciencia, la mayoría de los medicamentos con los que nos podemos defender vienen de nuestras plantas, de la planta de la región, e incluso en el tema ambiental también doy siempre cuento por caso la forma en que se construía en Humahuaca cuando llegaron con el tema del cemento y los ladrillos a construir las casas en Humahuaca, y se dieron cuenta que no podían ni en verano detener el calor ni en invierno detener el frío, porque el material no era favorable para ese tipo de ambiente. ¿Y qué hicieron los técnicos del gobierno nacional? Se pusieron a ver qué tecnología utilizaban los pueblos indígenas. Entonces hoy utilizan los viejos materiales con protección, como por ejemplo el barro, con protección en cemento y demás para no tener problemas de bichos con vinchuca, chagas y demás. Y en los techos, en vez de poner la chapa, poner tierra nuevamente arriba de los techos, porque saben que el barro es el mejor elemento para conservar la temperatura. Y eso es un conocimiento, es tecnología, pero de los pueblos originarios. Y en medicina pasa lo mismo. Hay cada vez más médicos occidentales que están recuperando esos saberes ancestrales, y me parece que también en el tema del planeta tenían razón nuestros pueblos indígenas cuando decían que no utilicemos el planeta más de lo que necesitamos para nuestra subsistencia. Y lamentablemente el conocimiento occidente decía todo lo contrario. Hay un filósofo argentino, de descendencia alemana, pero argentino, nació en Argentina, que se llama Rodolfo Kusch, y que él planteó el tema del estar siendo, la filosofía del hombre americano, sobre todo los pueblos originarios, del estar siendo de nuestros pueblos indígenas, tiene una gran sabiduría, porque el pensamiento del hombre originario americano no concibe su existencia sin su contexto. Entonces, mientras que en el occidente separa el ser del estar, y que el pensamiento puede ir por un lado, la razón puede ir por un lado y el ambiente por el otro, el hombre americano no se concibe sin su entorno, sin su naturaleza. Ese pensamiento de Rodolfo Kusch es el que tenemos que recuperar, y si nosotros destruimos nuestro ambiente, nos estamos destruyendo a nuestro propio ser. Nos parece importantísimo entonces todos estos saberes que comenta Meli que se están recuperando, ¿no? Sí, y que van a tener un espacio, es un proyecto que avanza, que todavía no está finalizado, pero que bueno, va a tener un lugar donde uno puede ir y encontrarse no solo con los productos, sino también con la información, porque
muchas cosas, seguramente las tenemos en el patio acá en Tirol, que todavía hay mucho patio, mucha huerta, muchas plantas, un montón de cosas, uno las tiene en su patio quizás y no las conoce. Entonces no solo va a tener el producto ahí, sino también la información de quienes saben qué cosas son para cada caso, para qué sirven, digamos, y eso está buenísimo. Muy bien. Bueno, y hoy es miércoles de folclore, y los voy a invitar a un dúo no tan popular. Este dúo, en uno de los viajes que hice a Cosquín durante el Festival de Cosquín, y no en el escenario mayor, sino en las peñas de Cosquín, que es donde trasciende, yo creo que lo más importante, lo más rico y diverso son las peñas de Cosquín, no tanto lo que pasa arriba del escenario de Atahualpa Yupanqui. Para mí, si bien ahí trascienden también lo que son músicos famosos, consagrados y algunas revelaciones, me parece que lo más rico y diverso pasa en las peñas. O sea que además uno ir todas las noches o todas las lunas a poder ingresar al escenario mayor, lo que pasa en las peñas es sumamente trascendente. Y ahí conocí a un dúo que es el dúo Heredero. Este dúo de dos hermanos, de los hermanos Medina, ellos viven si mal no recuerdo, en La Plata. Son originarios de ahí de La Plata, pero tomaron nuestro folclore y en particular la chacarera como su motivación de producción musical, que ya tienen muchísimos años, pero no son populares, no son muy conocidos. Pero para mí son muy buenos músicos, muy buenos cantantes, y les quiero traer aquí a la radio Rodolfo Walsh para que los conozcan. Si no los conocen, quizás alguno viajó alguna vez o en esto de dar vueltas por YouTube los pudo escuchar. Chacarera para don Cristóforo Juárez, del dúo Heredero. Por los carriles del tiempo, bebiéndose la distancia, se fue Cristóforo Juárez buscando su poco y pacha. Tenía los salitrales reflejos de luna blanca, las chacareras lloraban como si fueran vidalas. Eusebio Mores tocaba solo alabanzas, no lloraba Blas Noriega entre el poliar y la banda. Cristóforo Juárez vuelve en cada copla del alma y tiene la chacarera olor a tierra mojada. A la que falta nomás. Vieja casona de Cuyo, amada escuela de infancia, represa Troja, recuerdo con gusto florecita de anca. Tal vez la rubia Moreno debajo de su ramada, yendo camino del cielo, le dio amorosa posada. La represa dolorida, callada en llanto del agua, donde olvidar al poeta que con amor les cantaba. Cristóforo Juárez vuelve en cada copla del alma y tiene la chacarera olor a tierra mojada. ¿Qué tal el dúo Heredero, no? Maravillosa chacarera. Bueno, este grupo, este dúo que me parece que es extraordinario, muy buenos músicos, que vienen trabajando hace años, tienen su propia producción discográfica, así que si los quieres buscar en YouTube, por supuesto, están invitados a convertirse y a suscribirse al canal y a ser admiradora de esta música maravillosa de nuestro folclore argentino que nos trae este dúo. Como les digo, que a mí me sorprendió en una de las peñas que tuve hace algunos años la oportunidad de conocer. Bueno, y vamos a ir a la realidad nacional. En la realidad nacional tenemos muy próximo y domina casi todo lo que son las noticias nacionales, lo que pasa con la política, en este caso, porque estamos en 2 semanas, poco menos de 2 semanas ya,
para el 13 de agosto hay elecciones PASO. Elecciones PASO, que son elecciones como si fuesen las viejas internas de los partidos, pero que ahora son abiertas, simultáneas y obligatorias, es decir, abiertas porque cualquiera puede votar a una lista, no importa que, como era antes las internas, seas o no afiliado a ese partido. Entonces, eso eligen entre dos frentes mayoritarios. Es el caso de Unión por la Patria, y por un lado, y por el otro de Juntos por el Cambio, ¿no? Dos proyectos creo que claramente antagónicos, y no hay ningún tipo de especulación. Creo que lo más representativo de eso es de Juntos por el Cambio, que sus funcionarios, ambos que se presentan hoy, tanto Larreta como Bullrich, estuvieron en la explosión social del 2001. Es decir, en el fracaso más rotundo de la Argentina, ahí estuvieron Larreta y Patricia Bullrich. Un país que explotó en 1000 pedazos, que hubo 20 muertos en las calles de la Argentina, represión salvaje, hambre, una inestabilidad. El mundo voló por los aires, y ellos eran parte de esos funcionarios que el pueblo cantaba en la calle que se vayan todos, ¿no? Esos mismos funcionarios que llevaron ese país al abismo fueron los mismos que vinieron con Juntos por el Cambio en 2015 y tomaron 45.000 millones de dólares. En realidad tomaron 57.000, pero se transfirieron 45.000 millones de dólares para, como confesó el mismo Macri, dársela a los bancos. Es decir, que no fue a ninguna escuela, a ningún hospital, a hacer ninguna ruta, a comprar medicamentos, no fue a nada de eso. Fue a los bancos, como él mismo lo confesó, realmente con total desparpajo. Fue una estafa al pueblo argentino, una estafa, un negocio financiero hecho por Mauricio Macri para sus amigos banqueros. Estos mismos que fracasaron en 2015, que fracasaron en 2001, vienen ahora a querer decirnos que ellos tienen la receta para solucionar los problemas argentinos, problemas que ellos generaron, ¿no? Porque el endeudamiento de la Argentina, el más feroz que se produjo ahora, les digo, 45.000 millones de dólares le prestaron a Mauricio Macri el Fondo Monetario. Bueno, para la guerra de Ucrania no llega a 40.000 millones todavía lo que le dio el mundo en dólares a Ucrania, en plena guerra, de hace un año y pico con Rusia. Bueno, no llegan a 40.000 millones, es decir que todavía no lograron gastar lo que Macri se patinó en el último año de su gestión, gracias a sus amigos del Fondo Monetario, para hacer ¿qué? Negociados. Porque todos los funcionarios del Fondo Monetario Internacional no tenemos ninguna duda que habrán sido muy bien recompensados económicamente por el negociado que hicieron con la Argentina, que básicamente es sencillo, ¿no? Recibimos la plata, la asentaron en los libros contables de la República Argentina como deuda, y ellos se llevaron la plata. Es decir, que la plata con la que hicieron negocios y millonarios a muchos, o más millonarios de lo que eran a muchos en la Argentina y en el mundo, y a muy pocos en la Argentina, muy poquitos en la Argentina, como Mauricio Macri y sus amigos, lograron vaciar la Argentina y endeudarla a niveles astronómicos como nunca en la historia. Ese préstamo del Fondo Monetario fue el préstamo mayor que hizo en la historia a ningún país del mundo. O sea, es de toda la historia del Fondo Monetario, a la Argentina le hizo semejante préstamo por fuera de sus estatutos, algo totalmente delictivo y fraudulento. Bueno, estos fracasados son los que ahora nos quieren decir a nosotros cómo hay que gobernar, ¿no? Personas que han chocado la calecita, ahora nos quieren decir a nosotros cómo hay que manejar el país. Pero además de eso, bueno, en Unión por la Patria hay también una interna entre Sergio Tomás Massa y Juan Grabois. Hay dos proyectos claramente diferenciados aún dentro de Unión por la Patria. Para empezar, el candidato Sergio Massa anunció con bombos y platillos que se arribó a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cuando nosotros revisamos el texto del acuerdo, no podíamos creer que ese texto, primero que se haya firmado, o sea, nos parece increíble que se haya firmado ese texto. Y la segunda cuestión, que además de haberse firmado, se lo presente como en forma festiva, digamos, como que ahora sí arreglamos todo, acordamos con el fondo, vamos Argentina para adelante, tenemos... Cuando uno lee el texto del acuerdo, es vergonzoso. De los últimos 4 años, fue el peor acuerdo firmado por el gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional. En el texto
de ese acuerdo, de este nuevo acuerdo, dice que se van a bajar la masa salarial. Se va a bajar los salarios. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo van a hacer? No van a descontar los salarios. Simple. La inflación sigue, van a suspender la paritaria, no se va a poder actualizar los salarios por la inflación, ni por ningún índice, porque van a congelar los salarios. Lo dice el texto, que es un compromiso del gobierno argentino. Otro compromiso del pueblo argentino, del pueblo argentino, pues del gobierno argentino, no del pueblo, a espaldas del pueblo lo hicieron, del gobierno argentino, es aumentar las tarifas. Más van a aumentar la tarifa. No podemos pagar la boleta de la luz. La clase media no puede pagar la boleta de la luz. No podemos ir a un nuevo ajuste. Esto tiene una sola lectura de lo que firmó Sergio Massa. Ajuste al pueblo argentino. Con la inteligencia que la revisión que viene la van a hacer después de las PASO. Y ahí van a ver si hay ajuste. Y después van a hacer otra revisión en noviembre y van a ver si Argentina hizo el ajuste para recién entonces desembolsar 7.500 millones de dólares para la Argentina. Realmente es vergonzoso, porque además de esto, por si fuera poco, dice que tiene que haber recorte en la asistencia social. Recorte a la asistencia social. O sea, los fondos que van a la gente que se está matando de hambre, ahí van a ir a recortar las transferencias a las provincias y las transferencias a las empresas estatales. Yo no puedo creer que se haya firmado este documento. O sea, creo que si se lo dábamos a ellos, a que lo redacten ellos, solamente ellos, y digan, pongan un acuerdo que no vayamos a firmar, iban a hacer y se iban a quedar cortos. Realmente me avergüenza, porque en la vereda enfrente hay un camino alternativo totalmente enfrentado. Juan Grabois plantea cancelación inmediata del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por dos motivos. Uno, porque es fraudulento, porque estos tipos fueron los que le prestaron a Macri. El Fondo Monetario Internacional fue el que le prestó a Macri, dicho sea de paso, con la aprobación del voto de Sergio Tomás Massa en el Congreso. Se tomó esa deuda fraudulenta con la Argentina, no fue a parar ninguna escuela, ninguna ruta, y ahora quiere que pague todo el pueblo argentino. Es decir, ellos, los que hicieron el fraude, el Fondo Monetario con el gobierno de Macri, quieren que ahora paguemos todo el pueblo argentino ese fraude que hicieron, ese robo, ese latrocinio que hicieron. Resulta que lo tenemos que pagar todo el pueblo argentino. Eso por un lado, es un acuerdo corrupto. Es un acuerdo corrupto. Por otra parte, además, porque como decía Néstor, los muertos no pagan. Y los pobres no tenemos dólares en los bolsillos para pagar esa deuda. No es que a nosotros nos pueden decir, che, dame $100 por familia para que paguemos esta deuda. Porque no la tenemos a la plata. Es decir, nosotros no tenemos esos recursos como para pagar. Y me parece que Juan Grabois cuando plantea, y tiene razón, cuando uno debe poco, el problema es de uno con el banco. Ahora, cuando uno debe demasiado, el problema es del banco, porque nosotros no tenemos forma de devolver eso si quieren cobrarnos, ¿no? O en todo caso, ¿cómo quieren cobrarnos? Y ahí está el tema, ¿no? Nos quieren cobrar entregando nuestros recursos naturales. Seguramente si llegaran a ganar los de Juntos por el Cambio, le van a entregar vaca muerta, los glaciares, el litio, petróleo, los peces, le van a entregar todo, el agua dulce, le van a entregar todo al Fondo Monetario y a los Estados Unidos. Creo que hay un proyecto alternativo, creo que hay un proyecto de emancipación en la propuesta de Juan Grabois. Se juega el destino de la patria de verdad en las próximas décadas. Nosotros creemos que Sergio Tomás Massa nos conduce de nuevo al neoliberalismo, y esta experiencia ya la vivimos en los 90, que con la llegada del gobierno de Menem se pensaba que iba a haber un gobierno popular, y hubo un gobierno que absolutamente traicionó todos los principios del peronismo, de las causas del proyecto nacional y popular. O sea, se traicionó y se privatizaron las empresas públicas, se echó gente a la calle, los recursos naturales se federalizaron con la idea de destruir el control de la nación sobre los recursos naturales, la educación pública se fragmentó, se deterioró. O sea, el neoliberalismo fue la peor plaga que tuvimos en democracia. Ahora, otra vez al amparo del peronismo, lo dice también el documento, y lo dijo incluso un director del FMI, que es un mexicano, que ahora no, se me está volando el nombre, pero lo dijo claramente. Nosotros estamos analizando las elecciones, no nos vamos a meter, pero estamos viendo quién, además de hacer las cuestiones que nosotros creemos son correctas, tiene el respaldo popular para hacerlo, ¿no? Es decir, que
están diciendo que si Massa tiene el respaldo popular para ganar las elecciones, bueno, lo van a apoyar a Massa, pues les parece que él va a hacer las decisiones que ellos están pidiendo, pero con el apoyo popular. Venga, desde el espacio Juan Grabois decimos, vamos a ir a ganar las elecciones. Si perdemos las elecciones, apoyaremos en las elecciones a Massa, pero no su plan de gobierno. No vamos a integrar ese gobierno y vamos a controlar desde las calles que ese gobierno no vaya hacia una nueva transición neoliberal, no vaya detrás del ajuste, no vaya detrás de la entrega de nuestros recursos naturales, no vaya detrás de un nuevo fracaso para la República Argentina. Entonces se juega mucho más porque nosotros creemos que Grabois puede ganar. Ahora sí, en todo caso, si no ganaran, va a ser la cantidad de votos que sumen, van a condicionar al futuro gobierno. Sea de Massa, y si Massa pierde, y está Juntos por el Cambio, va a ser el dique de contención para que no puedan regalar la patria a los intereses transnacionales. Es una posición enfática que se tomó ayer en la provincia del Chaco, con muchísimas agrupaciones militantes lanzaron la mesa Grabois presidente. Estuvimos ahí representando a un grupo de militantes de la agrupación Confianza Militante, que yo vengo integrando hace algunos años, pero sobre todo respaldando a los compañeros que venían trabajando la propuesta de Juan, Avance Popular, el MTE, Tres Banderas, todos los que estaban cobijados detrás de Patria Grande, del Frente Patria Grande, a los que nos sumamos junto con la corriente provincial kirchnerista, el movimiento de la militancia unida justicialista. También tenemos el apoyo del Partido Proyecto Popular, tenemos también la adhesión de otras agrupaciones que estuvieron presentes, como la Federación de Agrupaciones Peronistas. Tenemos realmente un conjunto de agrupaciones militantes que nos dan la garantía de soñar, de seguir soñando con un sueño, con un proyecto de emancipación. Nos parece indispensable que siga esa utopía en este momento de tener un país libre, justo y soberano. Nos parece necesario dar esa discusión dentro de la coalición gobernante, dentro de Unión por la Patria, y a toda la sociedad argentina, de cara a la sociedad argentina, aún respaldando, habiendo sido decepcionados por este gobierno, en muchos aspectos, este gobierno nacional, seguimos apostando a que nuestra ideología es la que puede llegar a cambiar los destinos de la patria, pero entendemos que en esta coyuntura más que nunca respaldar a Juan Grabois nos parece que es la única elección que tenemos. No hay otra en virtud de los acuerdos firmados, absolutamente no hay otra, y como decimos nosotros, agradecemos a que la ex presidenta, hoy vicepresidenta, haya habilitado la interna, haya habilitado las PASO, porque creemos que hay una corriente de pensamiento dentro de la coalición gobernante que no se siente representada en absoluto por Sergio Tomás Massa. Dicho esto, cerrando lo que es la cuestión política nacional, vamos a ir de nuevo a la música. Vamos a ir a escuchar a estos músicos, como les digo, que los descubrí hace algunos años, estos hermanos Medina, y nos traen a los micrófonos al aire de Radio Gosh, la 102.7, el dúo heredero Ristra de Chacarera. Adentro nomás. Es la chacarera, danza, música y voz de mi pueblo. La piel de su sentimiento, vino de penas y sueños. Alivio de mi nostalgia cuando el pago está muy lejos. Que duende te dio tu gracia, que estrella tu luz y vuelo, que se me enciende en la carne cuando me ganas el cuero, y la chispa de tu hechizo le prende cohetes al pecho. Te va
bailo y siento en la sangre la chacarera sin dueño. En trincheras con pechada la bailaban mis abuelos. Y en el primer rezabaile cantaban diablos con versos. A los cuero y al machango, quítame del alma pena. Quiero bailar con mi changa una ristra y chacarera. Métele al legüero chango para mi flor santiagueña. A la que falta nomás. Adentro. Chacarera santiagueña, magia y sentir de mi pueblo. Se voló la telecita en las zarpas de tu fuego para darte una leyenda y eternizar tu misterio. Para bailar chacarera, prendele un coyuyo al alba. Algarroba en las caderas y sal de luna en las tabas. En el corazón un grillo, mucha loja en la garganta. A la que falta. Chacarera embajadora de paz, amor sin frontera. Gracias por mostrarle al mundo el corazón de mi tierra. Con tus músicos, cantores, bailarines y poetas. Aro, cuero y al machango, quítame del alma pena. Quiero bailar con mi changa una ristra de chacarera. Lastime el legüero chango para mi flor santiagueña. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tenemos al dúo Heredero en esta mañana y estamos orgullosos de haberlos traído. Esperamos para aquellos que lo descubran en nuestros micrófonos que adhieran y se suscriban al canal de YouTube para escucharlos, o que nos den su opinión al 362-5-166-836. ¿Qué opinan de este dúo que, como les digo, llevan en nuestro folclore muy adentro y lo exponen de manera de excelencia acá en nuestros micrófonos? Estamos orgullosos de haberlos traído esta mañana. En lo que es la realidad nacional, además de esto que hemos comentado, de la situación política, por un lado, tenemos por el otro la llegada de 400 pueblos originarios que llegaron desde Jujuy en el tercer Malón de la Paz a la ciudad de Buenos Aires. Nos parece histórico, nos parece importante lo que ha sucedido, este Malón por la Paz. El primer Malón por la Paz ocurrió durante el gobierno de Juan Domingo Perón, donde los pueblos indígenas plantearon sus necesidades y quisieron hacerse visibles en la ciudad de Buenos Aires. Así que fue un hecho absolutamente histórico, porque por primera vez ingresaron los pueblos indígenas a un reducto que desde la colonización venía siendo de los pueblos europeos, digamos, descendientes de europeos, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esa vez que entraron por primera vez el Malón. En el segundo Malón estuve presente. En el segundo Malón estuve presente, los acompañé acá desde la provincia del Chaco a los pueblos indígenas hacia la ciudad de Buenos Aires. En aquel momento trabajábamos el movimiento Comandante Andresito junto a pueblos originarios de nuestra provincia. Se habían sumado pueblos guaraníes de Misiones y acompañamos a los pueblos aymara, quichua, del norte argentino en su tránsito hacia la ciudad de Buenos Aires. Fue una experiencia maravillosa, aunque no sé si logramos el objetivo, pero sí hicimos visibles, era pleno bicentenario. Y 2 días antes del festejo del bicentenario, llegamos a la ciudad de Buenos Aires con tantas comunidades para hacer llevar nuestra voz de la realidad, de la pelea por la tierra, por sobre todo, y la defensa de su cultura, su lengua, sus creencias. Fue una experiencia maravillosa porque pudimos convivir con nuestros compañeros de pueblos indígenas durante muchos kilómetros, tener muchas charlas, comprender más su cultura, compartir, aprender mucho de su cultura.
Y nos pareció importante porque fue hacia el bicentenario que se hizo. Lamentamos que no se haya comprendido, creo en su totalidad, desde el mismo gobierno nacional de Cristina Kirchner, no se haya comprendido la real dimensión que tuvo esa marcha y se organizó todo como una especie de callejón para que entremos a Ciudad de Buenos Aires y hagamos un acto y nos vayamos a Ciudad de Buenos Aires para que nos dio la sensación como que no estemos en los festejos del bicentenario que iba a haber 2 días después, digamos, ¿no? Porque era una marcha de protesta también, no solamente de lucha por reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, sino que me parece que era una marcha también de protesta porque se anuncian muchas veces el relevamiento de las tierras indígenas, el otorgamiento de las tierras como propiedad comunitaria y tantos anuncios, pero se hizo en muy pocos lugares. En el Chaco acá se hicieron algunos títulos de propiedad comunitaria, pero no se logró reconocer la totalidad de los territorios indígenas y por eso las disputas hoy que existen en muchas partes de la Argentina todavía para el reconocimiento de los derechos a la propiedad colectiva, sobre todo de los pueblos indígenas, ¿no? Porque la Constitución argentina reconoce la propiedad individual solamente, la propiedad colectiva, sin personas físicas, humanas o jurídicas, no está contemplado, digamos, ¿no? Entonces, el reconocimiento de la propiedad colectiva a una comunidad que no tiene una personería jurídica, digamos, está negada. Entonces, bueno, esos pueblos indígenas marcharon en ese segundo malón. Ahora se hizo el tercer malón. Y el tercer malón tiene que ver fundamentalmente, raíz fundamental en lo que estuvo pasando en Jujuy estos últimos meses, ¿no? Donde Gerardo Morales, también candidato de Juntos por el Cambio, no podía ser menos, expuso una intolerancia, racismo y explotación de sus pueblos indígenas en su territorio de la provincia de Jujuy, realmente aberrantes, ¿no? Como en las peores épocas se reprimió al pueblo jujeño por una protesta ante la reforma constitucional, que está explícitamente hecha para que se pueda arrebatar las tierras a los pueblos indígenas y que ellos no tengan derecho a manifestarse, como tampoco se criminalizó la protesta a tal punto que ni siquiera un gremio puede manifestarse, menos cortar una ruta, imagínense si ni siquiera lo dejan manifestar. Y ante la protesta de esa reforma constitucional, tenemos que decir también que está el litio detrás de todo eso. Jujuy ha pasado a ser una de las provincias más pobres de la Argentina y marginada históricamente, a ser una de las provincias más ricas del país, porque tiene litio en su tierra y es uno de los mayores territorios del mundo donde hay litio. Entonces hoy el litio se cotiza entre 70 y 90 mil dólares la tonelada. Como para que tengan una idea, la soja se vende a 600 y pico de dólares, o sea, alrededor de 600 dólares la tonelada. Bueno, el litio sale 90 mil dólares la tonelada. O sea que es mucho más de 100 veces, estamos haciendo 150 veces lo que vale una tonelada de soja, que hoy la soja es como que la panacea de la producción argentina de los recursos naturales, digamos, ¿no? Entonces estamos ante los pueblos originarios, están sentados ante una mina que ya no es de oro, es una mina de litio, es más caro que el oro, o sea, es una cosa donde son pueblos multimillonarios. ¿Qué hizo Gerardo Morales? Por ejemplo, otorgó explotación de tierras que eran de los pueblos indígenas a una empresa china para que exploten el litio, para despojar a los pueblos originarios de esa riqueza que en muchos casos están en las salinas, digamos, ¿no? Y en las salinas está la explotación de la sal tradicional, histórica, que hubo concesiones incluso de cooperativas de pueblos indígenas, concesiones a la explotación de la sal a empresas privadas, pero el tema del litio viene por todas las salinas y los recursos y además por la contaminación del agua. Vienen a contaminar el agua, es una explotación contaminante, pero que encima los pueblos indígenas no pueden controlar. Y van a ser despojados de esas tierras con esta nueva reforma constitucional de Morales. Vienen por los recursos naturales de Jujuy, vienen por los recursos naturales de todo el país, pero los pueblos indígenas de Jujuy fueron los que tomaron la posta, a los que se unió la causa docente, los gremios docentes se unieron a la protesta de los pueblos indígenas porque los docentes que querían reclamar por su salario eran también reprimidos. Y les voy a dar una información. Gracias a esa batalla que se dio, los docentes que ganaban 30.000 pesos por mes
Morales, después del conflicto, le estaba ofreciendo 250.000 pesos por mes. Tomen dimensión, ganaban 30.000 y Morales le empezó a ofrecer 250.000. Casi 10 veces lo que ganaban los docentes. Lo que está a las pautas es que anteriormente los explotaban. Vamos a sacar conclusiones. Anteriormente explotaban a los docentes. Le pagaban salarios de miseria. Por 30.000 pesos no puede pagar ni el combustible para ir a trabajar. De tu moto, digamos, ¿no? O sea, ni hablar de comer, vestirse, ni más. O sea, el grado de miserabilidad del dictador y emperador Gerardo Morales es un escándalo. Es un escándalo, una vergüenza. Debería estar preso Gerardo Morales. Claramente debería estar preso. Además, entre otras cosas que hizo fue, la marihuana estaba prohibida y cualquier chico que estuviera fumando porro en una plaza era detenido y puesto en cana. Legalizó la marihuana o el cannabis con uso medicinal y al otro día el hijo ya tenía miles de hectáreas con marihuana y para producción de marihuana y hizo que además la legislatura le diera un crédito de 26 millones de dólares, escuchen bien, 26 millones de dólares a su propio hijo para la explotación del cannabis medicinal. O sea, más corrupción explícita no se consigue. Más corrupción explícita no se consigue. Pensar que algunos medios se escandalizaron porque los hijos de la vicepresidenta Cristina Fernández eran accionistas de los hoteles de Cristina, que fue comprobado que eran totalmente mentiras las causas de los hoteles. Es más, ayer trascendió, tomó estados públicos, que la causa de los cuadernos fue totalmente armada y se sabe el nombre y apellido del ex policía que adulteró los cuadernos con su propio puño y letra para iniciar la causa contra Cristina Fernández. Es una mentira flagrante que Cristina Fernández robó. Es una mentira flagrante lo que armaron para sacarla de la cancha política. Eso definido como lawfare en un término anglosajón que mucho no me gusta, diría que para nada, porque esconde la mafia judicial con usos políticos que hay en la República Argentina. Y esto que armaron esas causas, se escandalizaron todos los medios, no se escandalizan con lo que pasa en Jujuy. Más corrupción evidente que lo que pasa en Jujuy no existe en la Argentina y sin embargo hacen oídos sordos los medios nacionales de poder hablar de semejante corrupción, de semejante represión. Hicieron con camionetas sin identificación, secuestraron gente sin orden de un juez, torturaron gente en las cárceles. Lo que hicieron en Jujuy, en plena democracia, no se puede creer. Creo que Videla se sonrojaría y le diría, che, Gerardo, se te fue la mano. Porque realmente es una vergüenza. Por lo que creemos que este malón por la paz que entró ayer a la Ciudad de Buenos Aires es un reclamo más que justo que lo debe hacer visible el mundo, no solamente la Argentina. El mundo debe saber el proyecto ideológico de la derecha argentina, racista, violento, represor, que no estamos en condiciones de soportar que sigan existiendo este tipo de ideologías y de políticas en la República Argentina. De esta manera llegamos al final de nuestro programa de Universo Chaqueño. Nos vamos a ir de nuevo con el dúo Heredero, este dúo que les traje para que los conocieran, este dúo folclórico que a mí me encantan y espero que a ustedes les haya gustado también en esta mañana. Cerramos con el dúo Heredero nuevamente en los micrófonos de El Aire. Nos vamos a reencontrar el día lunes con un agradecimiento a Meli Blanco, a Vignay Escarpa, a Bea Aquino, a Celeste Martínez por conformar un equipo de trabajo en la radio. Así que cerramos con dúo Heredero. Los hermanos Medina nos dicen, ¿qué nos dice? Canción de despedida.
mismo de ayer o es diferente? ¿Qué nos dice el amor de este silencio? ¿Algo se nos murió o está naciendo? Dale un tiempo al calor de este pasado, si hay un rayo de sol o está apagado. En mis ojos cayó toda esa herida, que en tu vientre marrón buscó la vida. Me fui por ahí para olvidarte. Esta tarde de abril vuelvo a buscarte.